Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de análisis, por supuesto, análisis en caliente, post partido de lo que fue el enfrentamiento entre Uruguay y Portugal. 1-0. 1-0, no 1-0, no, perdón, 2-0, porque me olvidé de marcarlo esto. Miren, es más, lo vamos a corregir ahora en vivo con ustedes. 2-0, mirá el resultado, digo, 1-0, ¿cómo? ¿Le anularon un gol a Portugal? No, estuvimos haciendo la reacción hace instantes nada más a todo el partido, la van a tener en el canal, por supuesto, después de este análisis en caliente, que es lo primero que subimos, así tienen un contenido para disfrutar mientras editamos el otro, y la verdad es que estoy muy triste. El otro día dije que estaba decepcionado, y la verdad es que sigo decepcionado, y por otra parte también un poco para traer tranquilidad a su vez, porque Uruguay siempre en los momentos que tuvo que aparecer, apareció. En los momentos que son claves, en los momentos que son cúlmines, en los momentos que se te terminan las chances, bueno, las selecciones es cuando muestran su carácter, cuando dan una muestra de carácter, y Uruguay siempre ha estado a lo largo de los años en esos momentos claves. ¿Pudo haber fallado alguno que otro? Por supuesto, todos los equipos fallan. Ahora, esta selección demostró que ante las adversidades se hace más grande, se agiganta. Una de las cosas que hay que saber es que Uruguay desperdició 2 partidos de fase de grupo, mejor dicho, Alonso desperdició 2 partidos de fase de grupo, desaprovechando totalmente a sus jugadores, desaprovechando a todo el plantel que tiene y jugando algo que Uruguay no tiene que jugar. Porque está todo bien, yo entiendo que Uruguay es una selección que siempre se ha caracterizado por meter esa garra charrúa, no tener un fútbol vistoso, pero sí ganar ahí con lo justo, 1-0, medio gol a 0, lo que sea. Eso lo entiendo perfectamente y sé también que hay muchos uruguayos que bancan eso y que apoyan esa idea. Ahora, lo que hizo Uruguay frente a Corea del Sur y frente a Portugal fue un desastre. Fue un desastre, fue muy triste y yo dije que estaba decepcionado y mucha gente me dijo, ¿cómo vas a estar decepcionado si era esperable esto? Para mí no era esperable, yo me esperaba otra cosa. Y es más, de hecho, si ven el segundo tiempo del partido de Portugal frente a Uruguay, se van a dar cuenta que en el momento que hace los cambios, Alonso cambia la imagen del equipo, cambia la cara. Pasó de tener 3 centrales a tener 2, un mediocampista más, un mediocampista de juego, mejor dicho, como es de Arrascaeta, un poco más de verticalidad por las bandas con Pelistri. Y de esa manera llegaron las situaciones de gol de Uruguay. Hubo una ráfaga de 15 minutos en los que Uruguay tuvo 3 chances de gol, un tiro al palo, 2 centros que casi terminan en gol también, casi un cabezazo de Suárez que podría haber terminado en gol, ¿por qué no? Entonces yo me pregunto, ¿qué estaba esperando Alonso? Empatar el primer partido e ir perdiendo frente a Portugal para darse cuenta que de Arrascaeta tenía que ser titular, por ejemplo. U otra de las cosas que me estoy sorprendiendo, ¿no hay otros laterales? Sí o sí tiene que jugar Olivera, por ejemplo, por la banda izquierda, que para mí jugó 2 partidos para el olvido. Hay muchas cosas que no entiendo, que me sorprenden y que sin dudas me dan tristeza, me ponen triste porque yo quiero que Uruguay pase de ronda. Y se imaginan que en este grupo Uruguay tiene que pasar. Siempre apoyamos a las selecciones sudamericanas y Uruguay es como una selección que sentimos también que es propia, o sea, así como apoyamos a Ecuador y lo sentimos desde adentro, con Uruguay nos pasa lo mismo. Y terminaba el partido y no podías creer que iba 2-0 porque hoy no lo mereció perder en el segundo tiempo, pero se acordó de jugar tarde. Entonces, ¿qué ponemos en la balanza? ¿Que se acordó de jugar tarde y que mereció perderlo por lo tanto? ¿O que no mereció perderlo por los últimos 15 minutos que jugó? No, para mí mereció perderlo. Entonces, la verdad es que obviamente si hubiera ganado 1-0 jugando mal, estaría haciendo otro análisis. Probablemente. Pero bueno, los resultados mandan y en este caso la forma acompañó al resultado. Jugó mal y perdió. Entonces hay que hacer autocrítica ahora, está claro eso, no hay que destruir, hay que construir hacia adelante. Yo me sentí decepcionado, pero les vengo a traer tranquilidad de ese lado, quiero apoyar, quiero empujar hacia adelante. Todavía queda un partido, queda una final y esa final puede desencadenar en jugar otro partido, por supuesto, pero veremos con el tiempo. Ahora hay que pensar en Ghana, hay que pensar en Ghana, hay que empezar en ganarle a Ghana justamente y ir con todo, no de guardarse nada y cambiar la imagen, cambiar esta imagen que dejaste en los 2 partidos, porque frente a Corea del Sur tenías que ganar. Hoy Ghana dejó demostrado que Corea del Sur es una lágrima también. Entonces no entiendo por qué Uruguay no salió a competirle de igual a igual. Y también es cierto que hubo falta de efectividad. Es cierto eso. Frente a Corea del Sur tuvo 2 situaciones de gol, un tiro al palo, un cabezazo al palo. Yo lo entiendo. Pero si se dan cuenta, las situaciones de gol que llegaron
fueron por jugadas aisladas, por una pelota parada, por un bombazo afuera del área de Valverde. No hubo una situación de gestación. ¿Cuándo llegó la gestación? A ver, les pregunto a ustedes, sin que yo los influencia en este caso. ¿Cuándo llegó la gestación de juego? ¿Cuándo vieron una jugada clara de toqueteo y terminó llegando una de las jugadas peligrosas de Uruguay? Se los pregunto en serio. Si me preguntan a mí, que obviamente ya sé que no me lo están preguntando, pero lo voy a responder igual porque quiero, la jugada de gestación llega de la mano de Arrascaeta, Pelistri y Gómez, Maxi Gómez, que entró en el segundo tiempo. Pelistri triangula ahí con De Arrascaeta, que De Arrascaeta entró para dar pases y tiene que ser titular frente a Ghana. Espero que sea titular, espero que cambie el sistema o la idea o lo que quiera cambiar, pero que juegue De Arrascaeta. Y a través de esos pases, de esa triangulación, llega un tiro al palo de Maxi Gómez que podría haber entrado esa pelota. Es cierto, otro tiro al palo. ¿Un poco más de mala suerte? Sí, también es verdad. Ahora, esa mala suerte también en parte llega porque no podés generar más. En el primer tiempo tuvo una situación sola de gol que fue por una individualidad de Bentancur, que hizo un jugadón. Bentancur, me saco el sombrero con Bentancur, jugó solo hoy. Jugó solo en esa mitad de cancha. Valverde estuvo desaparecido, Vecino también. Bentancur jugó solo. Tuvo esa jugada que yo creo que si esa jugada entraba, el partido cambiaba completamente. Hasta lo ganaba Uruguay. Está claro eso, es así, se trata de eso el fútbol también. Pero también se trata de tener revancha, y ahora va a tener revancha frente a Ghana. Ahora, hablando con respecto a esas cosas, como les dije, jugadas aisladas, individualidades, no hubo jugadas silvanadas. Ahora, en el segundo tiempo, cuando pone a Arrascaeta, que entró a hacer el juego, entró a administrar los tiempos, a bajar un cambio y decir, bueno, toquemos un poco. En el momento que entró De Arrascaeta cambió la imagen del equipo y por eso quiero que sea titular el próximo partido frente a Ghana. No sé qué opinaron ustedes, como siempre se los pido, me lo dejan en los comentarios. Y otra de las cosas que quería mencionar, además de todo esto, es que se nota que están desconectados los delanteros del equipo. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la falta de un mediocampista de creación. Si se dan cuenta, enfrente, en Portugal, ya sé que no analizamos Portugal, porque nosotros nos sentamos y nos situamos en Uruguay, pero si mirás enfrente, vos tenés a un jugador como Bruno Fernández, tenés también a un jugador como Bernardo Silva, dos jugadores que son creativos. Bernardo Silva más vertical, o sea, más a la hora de atacar, más escurridizo, más habilidoso, más ágil, más del 1 contra 1. Y Bruno Fernández es más creador, es cierto eso. Pero si se dan cuenta, el primer gol de Portugal lleva a través de un centro de Bruno Fernández, que es el creador, el creativo, y Ronaldo que la roza, no sé. Se lo dieron a Bruno Fernández el gol. Pero la jugada llega a través de eso, a través de la creación del enganche. El enganche tira un centro y llega el gol de Portugal. Eso es lo que necesita Uruguay hoy en día, que todas las eliminatorias se la pasó jugando con De Arrascaeta. ¿Por qué llegó al Mundial y no lo puso a titular? ¿Le falta algo físico? Me gustaría conocer esa explicación, o sea, saber si es verdad que no está bien físicamente De Arrascaeta, si le falta algo físicamente, o si es una cuestión futbolística nada más, que no lo pone porque hay jugadores mejor. Hoy Nico de la Cruz también podría haber sido una pieza fundamental en este equipo. Y más teniendo en cuenta que ponele por un lado a Arrascaeta y por el otro lado a Nico de la Cruz. Y tenías por un lado esa agilidad y por otra parte la creación. Pelistri también entró muy bien, Pelistri. Es cierto que en el primer partido no jugó también, es cierto. Yo ahí le doy la derecha a Alonso. Quiso cambiar un poco el esquema, lo terminó sacando, jugó con línea de 3. Yo me imagino que frente a Ghana no va a jugar con línea de 3 y va a volver Pelistri. O quizás entra de Arrascaeta, yo creo que Arrascaeta se ganó el lugar. Pero bueno, no tenés quién abastece a los delanteros, quién esté ahí con los delanteros. Hoy Darwin y Cavani estuvieron solos, estuvieron libres ahí, corriendo para todos lados, bajando a defender, porque bajan a defender, tienen esa garra que los caracteriza, pero le faltó ese empuje, ese jugador que les filtre un pase a la espalda de los centrales y ellos piquen. Hoy Portugal fue un desastre en defensa y fue toda la fase de grupo un desastre, porque frente a Ghana también se comió 2 goles, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ¿por qué no lo atacaste? ¿Por qué no saliste a buscarlo desde el minuto 1? Como les digo, me parece que Alonso pifió en los planteos de los dos partidos y hoy lo termina pagando eso. Pero bueno, es hora de dar vuelta a la página, pensar en el partido frente a Ghana, empujar, apoyar y una vez que finalice este mundial,
haremos el análisis de lo que fue la fase de grupos, de lo que fue, lo que hizo Uruguay, y a partir de ahí sí podemos sacar conclusiones. Por el momento, simplemente ese análisis y quedará ver el partido frente a Ghana, que va a ser una final, y por supuesto Uruguay sabe lo que es jugar una final, y más frente a Ghana. Así que los invito a que se suscriban, que activen la campanita, y en un ratito más nos vemos con la reacción. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao, chao.